tenemos la imagen de un gordo con cadenas de oro que está de pie sobre un montón de trabajadores pauperizados. Es una imagen típica del capitalismo. Está la imagen, un poco, para mí es desafortunada, que usó Adam Smith en La riqueza de las naciones, aquella de la mano invisible. ¿Y por qué digo que es desafortunada? Porque mal interpretada es una imagen que puede llevar a la idea de que en el mercado, en el capitalismo, hay poderes ocultos, fuerzas fuera de control, digamos como algo turbio, algo que no se ve, que no se entiende, que es turbio y que es malo. También podemos, bueno, a la palabra capitalismo le han puesto muchos apellidos, como por ejemplo el capitalismo financiero. Ahí también la imagen de un banquero que está estafando a una familia o está cobrando unos tipos de interés prohibitivos, o es el que genera los desahucios, etcétera, etcétera. Y todo esto constituye una imagen, digamos, popular, una imagen así instintiva respecto al capitalismo absolutamente nefasta. Y no hay nadie que defienda el capitalismo. En primer lugar, porque no se tiene claro qué es el capitalismo. Y siempre se parte de la base como que es algo que no va conmigo porque total tiene que ver con los grandes capitales, con los financistas, con los que invierten en bolsa, etcétera, etcétera. Para que entiendas bien ¿qué es el capitalismo? Vamos a partir de la base de cómo empezó el capitalismo. En el siglo XVIII se fueron produciendo en Inglaterra algunas tímidas mejoras en la agricultura, por lo cual empezaron a sobrar trabajadores en el campo. La aristocracia estaba feliz porque si sobraban trabajadores es que había mucha oferta de mano de obra y por lo tanto les pagaban menos y ellos podían seguir contando con la producción agrícola pagando menores salarios. Pero resulta que como empezaron a sobrar y a haber cada vez más población rural, empezaron a irse a los pueblos. Claro, y luego se empezaron a amontonar en los pueblos. Y entonces, ¿en los pueblos qué había? En los pueblos había básicamente talleres y pequeñas cosas que se dedicaban a surtir de lo que necesitaban a los aristócratas que vivían en los castillos, a los reyes o a los príncipes o quien sea. Cuando empezó a haber más gente de las que trabajaban en esa actividad de subsistencia, que era fabricarle la ropa, fabricarle los zapatos a los aristócratas, a alguien se le ocurrió montar pequeños talleres para fabricar otras cosas. ¿Qué cosas? Para fabricar cosas de uso cotidiano por la gente común. Y entonces empezaron a trabajar. Y ese fue el embrión de lo que es una fábrica. Entonces, la gracia, digamos, la novedad, la innovación, fue que en esos talleres se empezó a fabricar cosas no para la aristocracia, sino para la gente común. Y si era para la gente común, había que fabricarlo a un precio, había que poder venderlo a un precio que la gente lo pudiera comprar, si no, no lo iban a poder vender. Entonces, para poder tener, digamos, eso en marcha, digamos, eso empezó y luego para que eso ruede, para que eso haya podido ir a más, hacen falta 3 o 4 cosas, fundamentalmente. Lo primero son maquinarias o herramientas que hay que comprar para poder montar la pequeña fábrica o el taller, para los cuales hace falta un ahorro o un crédito que te lo tiene que dar un socio capitalista o el propio empresario que lo hace con sus ahorros. Hace falta libertad para producir lo que uno quiera y poder competir. O sea,
Si a ti te dicen, no, mira, tú esto no puedes producir, esto tampoco lo puedes producir, entonces ahí no hay competencia, no puedes producir. Pero libertad para producir y competir es, digamos, el segundo elemento. El tercer elemento es que tienen que estar reconocidos los derechos de propiedad. Si tú compras una máquina o montas un taller, lo que no quieres es que pasado mañana se te metan 4 ocupas y luego no haya nadie para decir, no, perdón, este taller pertenece a esta persona, estos ocupas se van a la calle. Entonces el derecho de propiedad. Y vinculado con esto hace falta seguridad jurídica y seguridad física. Es decir, si tú tienes miedo que venga una banda a matarte, y ahí no vas a poder montar un taller. Si tú tienes miedo de que el gobierno o en su día el rey te cambie las normas y te duplique los impuestos, y probablemente tampoco en ese caso montarías el taller. Cuando tenemos todo esto en marcha, lo que surge son productores de artículos cuyos compradores son las mismas personas que trabajan en los talleres o en las fábricas. Es decir, esto también es una innovación porque antes del capitalismo lo que había era, como te dije, un taller de un pobre gente pauperizada que le vendía a los aristócratas. O sea, una cosa era el productor y otra cosa era el consumidor. En el capitalismo, productor y consumidor es lo mismo. Producen cosas que van a comprar ellos mismos. Y entonces eso nos dibuja una imagen completamente distinta, porque entonces el capitalismo tiene que ver al final con cada uno de nosotros, porque una persona que trabaja en una fábrica puede ser, como digo, consumidor de los productos que produce ella misma o que producen otros trabajadores. Y la clave justamente del capitalismo es que para prosperar, para que una empresa crezca, para que un autónomo crezca y se enriquezca, tiene que vender cosas que la gente quiere y venderlas a un precio que la gente pueda pagar. Y esto configura otra innovación importantísima del capitalismo, que es que el que tiene el poder es el consumidor, no el gordo con cadenas de oro de la imagen o el banquero o el gran financista. Es la gente. ¿Por qué? Porque si la gente no compra lo que fabrica una empresa, por más grande que sea, esa empresa va a quebrar. Y si una empresa fabrica unos chocolates extraordinarios, pero los quiere vender a 80 euros el kilo, y probablemente 80 euros la tableta, pues no la va a vender. Entonces, ¿quién tiene el poder? El poder lo tiene el consumidor. Por eso, el capitalismo es social, por definición, porque tiene que ver con la gente, tiene que ver con el trabajo y el consumo de las familias, tiene que ver con el dar oportunidades de trabajo, de prosperidad a todos. Y este sistema, que en última instancia su progreso se basa en la acumulación de capital, es decir, en la acumulación de maquinarias, en la acumulación de todo lo que haga que el trabajo humano sea más productivo, es un sistema que ha dado resultados espectaculares. Y es un sistema, además, cuando han venido alternativas a querer reemplazarlo, como fue el comunismo o el fascismo, han fracasado estrepitosamente. Incluso aunque no te guste el capitalismo porque te sigues quedando con la idea, con las imágenes equivocadas del gordo, del financista, de la mano invisible, aún en ese caso tienes que comprender que no hay otro sistema que haya dado mejores resultados que el capitalismo. En definitiva, entonces, el capitalismo es lo que surge cuando se reconoce el derecho de propiedad, cuando la gente tiene libertad para trabajar, para contratar, para invertir, para ofrecer, cuando el gobierno no se mete con los controles de precios, entonces los precios, la fluctuación de los precios es lo que le dice a los empresarios dónde conviene invertir. Si tú, por ejemplo, tienes una producción agrícola y sembrabas manzanas,
porque las vendías para producir sidra y de golpe o un día te cuentan que el arándano se puede vender mucho más caro que la manzana, tú no sabes por qué es eso, por qué el precio del arándano es mayor que el de la manzana, pero lo que tú sí entiendes rápidamente es que te puede convenir cambiar la producción y entonces cambias. Bueno, eso es el capitalismo. Entonces, el capitalismo tiene que ver con el autónomo, con el fontanero, con el hostelero, con el trabajador, con todos esos, y también con el gran empresario y con el banquero y con el financista, pero que no son los personajes más importantes. Entonces es algo que tiene que ver con el buen funcionamiento de la economía que ha, como digo, producido resultados espectaculares para todos.